Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Si estás aquí es porque quieres saber por qué te suena la articulación del tobillo cuando la mueves. Es por eso que en este video explicaremos cuáles son las posibles causas de que esto suceda. Por lo general, la causa más común de que crujan o suenan las articulaciones es porque existen burbujas de aire dentro de su estructura. Vamos a explicar esto. Tenemos la articulación del tobillo, la cual está rodeada por una membrana sinovial, la cual es la encargada a su vez de producir el líquido sinovial, que está encargado de lubricar la articulación para hacer más armónicos los movimientos. Este líquido sinovial en ocasiones se llena de burbujas de aire, las cuales rodean o se encuentran en la estructura de la articulación. Y al nosotros intentar realizar los movimientos propios de la articulación, flexión, extensión, eversión, inversión, generamos que estas burbujas exploten, generando propiamente ese chasquido o ese sonido característico en la articulación. Cabe destacar que cuando el motivo del sonido es por burbujas de aire, no puedes volver a repetir el movimiento sino hasta después de cierto tiempo. Es como ocurre cuando nos tronamos los dedos, no podemos volver a hacerlo inmediatamente, tiene que pasar cierto tiempo hasta que podamos realizarlo nuevamente. En el caso de la hiperlaxitud articular, entendemos por hiperlaxitud como un fenómeno que genera que los tendones y que los ligamentos sean mucho más blandos, generando que las articulaciones puedan generar movimientos que de alguna manera podríamos considerar anormales. Son estas personas que pueden mover los dedos, llevarlos hacia atrás más que otra persona promedio, que pueden, por ejemplo, tocar la punta de sus pies sin ningún tipo de limitación por los músculos que se encuentran atrás o en la parte posterior de la pierna, así lleven meses sin hacer ningún tipo de ejercicio. Pueden en líneas generales realizar movimientos que nosotros en condiciones normales no podríamos realizar. Entonces, ¿qué ocurre con el fenómeno de la hiperlaxitud articular y el sonido de los tobillos? Que al ser más blandos nuestros tendones y nuestros ligamentos, los huesos están flojos y realizan mucho más movimiento del que deberían hacer en cada movimiento que realizamos. Y esto produce el crujido o el sonido cuando realizamos los movimientos. Otra causa es la inestabilidad de la articulación del tobillo. Esto pasa frecuentemente en personas que han pasado por procesos de esguince de tobillo, ya sea de primero, segundo o de tercer grado. Es indiferente. Más que todo en aquellos casos en los que la persona ha sufrido varios esguinces. En este caso, el sonido que se da es producto de que los ligamentos se encuentran estirados o están rotos en el peor de los casos. Recordemos que los ligamentos son los encargados de unir los huesos en las articulaciones, entonces hay que estar muy pendiente de este detalle. Si estos ligamentos no se repararon, no se curaron o no pasaron por los procesos recomendados de rehabilitación, dan lugar a inestabilidad. Entonces, cuando intentamos realizar los movimientos propios de la articulación, se mueven más de lo normal nuestros huesos, saliendo de su posición, generando la inestabilidad, y el sonido se produciría cuando se vuelve a colocar el pie en su posición natural o inicial. Otra razón por la cual el tobillo puede crujir es la osteocondritis disecante, en la que se daña el cartílago articular. Aquí, para poder entender esto, vemos que el cartílago articular se daña. ¿Cómo se daña? Se desprende una porción, así como vemos acá, del cartílago articular. Esto que estamos viendo acá es una vista de esto que está acá. Tenemos a la tibia, el peroné y el astrágalo Entonces, se desprende una porción del cartílago articular. Este tipo de lesión puede ocurrir por torceduras o esguinces, acortamiento de los gemelos e impactos repetidos, que no necesariamente tienen que ser fuertes, pero que prolongados y repetidos en el tiempo igualmente pueden producirlo. Entonces, al intentar mover el tobillo, sobre todo cuando realizamos movimientos de giro, ¿sí?, o rotación, la pieza suelta del cartílago articular que se encuentra allí
presente en la articulación se mueve dando lugar al crujido, chasquido o sonido. Y por último tenemos lo que es la luxación de los tendones del peroné o tendones peroneos. Esto se produce cuando ocurre una inestabilidad o luxación de los tendones del peroné en la parte lateral del tobillo. Como vemos acá en la siguiente imagen, tenemos el peroneo largo o el tendón del peroneo largo y el tendón del peroneo corto, que discurren, tal como vemos allí, justo por la parte de atrás del peroné, justo por su parte posterior o su porción posterior. Entonces, si estos dos tendones no se mantienen unidos al hueso y se salen, producen este particular chasquido. Incluso a veces el retináculo que lo sujeta, que es estas bandas de tejido que vemos acá, que parecen cinta adhesiva, pues son los encargados de sujetar los tendones al hueso. Entonces, si estos retináculos que lo sujetan se quedan laxos, recuerden lo que hablamos ya de laxitud, o se rompen de forma parcial, es decir, no completamente, igualmente se puede producir el chasquido aquí en esta zona de la articulación, justo cuando el tendón se desplaza hacia arriba o hacia abajo y pasa una y otra vez a través del retináculo que se encuentra justo allí. Entonces, esa también puede ser una causa de los chasquidos. Generalmente, o cuando se da generalmente una luxación de los tendones del peroné, es porque hay un antecedente de torcedura del tobillo, que no necesariamente tiene que llegar a ser un esguince, pero sí que en ocasiones pues consecutivas o en repetidas oportunidades usted se haya torcido el tobillo, aunque no haya sentido dolor incluso. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Es importante mencionar que siempre que el chasquido no produzca dolor es inofensivo. Ahora, si al usted escuchar el chasquido o el crujido, ese sonido dentro de la articulación, usted siente dolor, lo más recomendable es que visite a un médico. Si te ha gustado este video, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, que le des clic en suscribirte y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto del nuevo contenido.